mucho. Por allí saludé al reverendo Juan Figueroa, colega, amigo y hermano, y recuerdo que yo prediqué en el 75 aniversario. Ese privilegio dice mucho. Y estar con ustedes para el centenario dice mucho más. Es una biografía que acompaña lo que ha sido la bendición de Dios para ustedes y para nosotros, para mi familia extendida. Como dijo el pastor, mi esposa Raquel llega mañana en la noche, tiene mucho trabajo con su iglesia y no podía acompañarme el viernes en la noche acá, pero el lunes ya aterriza en San Juan. Es muy interesante en esta dinámica celebrativa que este año 2014, y me di cuenta el otro día tratando de trabajar en unas notas y estudiando el texto y leyendo algunos libros para estas predicaciones, que este 2014 es para nosotros un año muy, muy especial. Y mi esposa se encargó de recordarme el otro día. Este año mi esposa y yo cumplimos 40 años de haber empezado como misioneros. 14 de julio, yo soy historiador, 14 de julio de 1974 cruzamos la frontera con México con 4 cajitas de libros, 2 maletas viejas, un Chevrolet viejo, muchos sueños y muchas dudas. El otro día en la Comunidad Teológica de México, donde nos iniciamos, nos sorprendieron con una fiesta, estando ella y yo en México. Este año es el 50 aniversario de la Comunidad Teológica de México y yo fui el orador para el acto principal. Este año es el 50 aniversario de la Comunidad Teológica Evangélica de Chile y yo fui el predicador para esa efemérides. Y ahora esto, Dios es muy grande. Dios tiene que ser bendecido en nuestra vida. Porque como yo siempre digo, son más las bendiciones que los tropiezos y los obstáculos. Las creyentes y los creyentes tenemos que subrayar eso. Aunque estemos en dificultades, aunque tengamos problemas de salud, problemas financieros, situaciones estructurales históricas como vivimos, y yo las sigo todos los días en el internet y en la televisión, lo que pasa en Puerto Rico. Y es muy especial también porque examinando nuestra historia como iglesia local, releyendo el libro bello que escribieron Juan Figueroa y Luis Francisco del Pilar sobre la historia, léanlo los que no lo han leído, libro excelente, repasando cómo fue que Mr. Carpenter comenzó a pensar esas etapas y los distritos que se habían distribuido y que caímos nosotros como parte, no era accidente porque Dios estaba en eso. Y nos llegó la gracia en 1914 a este barrio espiritista. He hecho investigaciones sobre el barrio Pájaros. Muchos familiares nuestros eran espiritistas, para que usted lo sepa. Y en algo que voy a decir después se nota y se vive y uno penetra en el misterio de Dios tratando de descifrar cosas y el misterio de Dios tratando de aclararle a uno asuntos fundamentales de nuestra vida de fe. Y no tenemos otra cosa que decir gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por lo que ha acontecido y gloria a Dios por lo que va a acontecer. El pastor me envió unas notas
tratando de explicarme el énfasis que se quería durante esta semana. Y pensé en las intervenciones que me toca hablar sobre el legado de la fe. El legado de la fe. Y escogí esa bella epístola a los Efesios, que por una parte ha sido tan importante en mi ministerio. El primer estudio bíblico que yo di como pastor en una iglesia, con una temblequera que no tienen idea, allá en Anones, en Naranjito, fue la epístola a los Efesios. Y parece que lo que yo aprendí aquí no era tan malo porque a los hermanos les gustó y después me siguieron y se añadió más gente a los estudios bíblicos, pero fue Efesios. Y he decidido predicar, basar en textos bíblicos de Efesios las predicaciones y las conversaciones de estos días. Y hoy quiero hablar sobre el legado de la fe para creer. El legado de la fe para creer. La fe también es un don de Dios. Creer también es gracia. De manera que esa capacidad de creer Dios nos la da y nos pide que respondamos en esa aventura de fe. Pero de Dios viene esa acción redentora en Jesucristo, que es gracia, es gratuidad. El legado de la fe para creer. Efesios capítulo 1, y voy a ir enfatizando algunos textos. Capítulo 1, versículos del 1 al 14. Efesios 1, del 1 al 14. Juan Figueroa me aventaja en 1 o 2 años más que yo y en varios más en el ministerio. No vamos a entrar en ese detalle. Pero él tuvo un maestro que fue mi maestro, el doctor Ángel M. Mergal. Yo no sé si Juan se recuerda que Mergal tenía un cariño muy especial, era un experto en el apóstol Pablo. Para nosotros en la clase de griego agarraba pasajes de Efesios y comenzaba a desmenuzarlos como solo Mergal lo podía hacer, para que nos animáramos a aprender el idioma griego, y yo se lo agradezco mucho. Y él decía, ese capítulo 1 es un poema teológico. Es un poema teológico. Toda la epístola es un gran poema, es un gran documento de la fe. Es un testimonio que nos deja la comunidad paulina de lo que ha sido. Y gracias a Dios ha llegado a nosotros y nosotras lo que ha sido y lo que es esa fe universal que es el cristianismo en el día de hoy. Y dice en los textos que vamos a ver: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya antes de la fundación del mundo había un plan, un propósito divino. Y en el misterio de la fe, cuando nosotros examinamos qué significan nosotros y nosotras haber recibido la bendición de Dios, es porque Dios tenía un propósito redentor, que también fue un propósito creador, sustentador, y que será un propósito consumador de la historia, del destino nuestro, porque nuestro destino
destino está en Dios, de Dios procede y hacia Dios va. El cristianismo es contrario a la fatalidad, a la destrucción. Los que predican que Apocalipsis tiene que ver solo con destrucción no lo han entendido para nada, porque allí lo que está es que Dios será todo en todos, porque Dios tendrá la victoria final sobre el mal, sobre el maligno, y Dios será el Dios de la vida y de la historia y de la humanidad y de la creación. Esa es la fe cristiana. Por lo tanto, hay un propósito en Cristo, y esa es la bendición con la que contamos, hermanos y hermanas. Dice más: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Poesía teológica. Y dice más: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se habría propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo anagafalaiosis, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, legado, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hizo todas las cosas según el designio de su voluntad. Esto tiene un propósito. Tiene un gran arquitecto de la fe, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, las primicias de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué profundo es el evangelio. Dios tiene un propósito. Dios tiene un designio. Dios nos invita a conocer el misterio y el sentido de ese propósito. Y toda nuestra vida de fe tiene que ser una lucha con ese propósito de Dios. La fe no es un dado que uno guarda y se acabó. La fe hay que trabajarla, hay que crecerla, hay que cultivarla, nutrirla, hay que seguir caminando con ella. Decía Pablo, no podemos cambiar la fe, no podemos quitarla, pero la podemos renovar el entendimiento, el nous de la fe en que vivimos y nos movemos y somos. Nuestra fe, la fe que nos han legado, que nos han dado. Para creer. En primer lugar, Jesucristo, por su amor, y en su amor nos ha dado, nos ha brindado, nos ha ofrecido. Es la comunicación de Dios.
para entender ese propósito. Y es para redención, es para salvación. Y hay una frase que se dice en varios lugares: para alabanza de la gloria de su gracia. Y vuelve y lo dice en varios lugares, reitera, para alabanza de su gloria en el 12 y en el 14, para alabanza de su gloria. El propósito de nuestra vida, el gran propósito del designio de Dios es que nosotros alabemos a Dios, reconozcamos a Dios. Acabo de estar en Hungría esta semana pasada, en Budapest, en un diálogo de una comisión mundial de diálogo entre pentecostales y reformados. Como yo trabajo tanto con pentecostales en América Latina, alguna gente se cree que yo soy pentecostal y no discípulo de Cristo. Pero bueno, eso me sirve para ayudar en procesos de diálogo. Y allá estábamos 20 teólogos y teólogas del mundo entero, incluyendo Rusia, Malasia, Suiza, Holanda, África del Sur, América Latina, Estados Unidos, Canadá, de todos los continentes. Y en un momento dado, una teóloga pentecostal de Malasia dice: para nosotros los pentecostales es bien importante que la adoración, todo se dirija, a final de cuentas, a Dios. Es nuestra alabanza a Dios lo que cuenta, como respuesta. Y yo le dije, me parece bien. Y un teólogo reformado holandés dice: hermana, pero para nosotros los reformados, la gloria de Dios está dada en esa manifestación en la creación, en esos datos, en eso que vemos, en lo visible que Dios ha hecho a nosotros, según Juan Calvino. Los reformados andan con Juan Calvino y los institutos de la religión cristiana aquí. Y yo le dije: usted también tiene razón. Pero lo importante en el Evangelio, tanto para reformados y para pentecostales y para discípulos de Cristo y para metodistas y nazarenos y cuanto título y apellido y nombre hay por ahí, denominacional, lo importante es que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos, conozcamos y reconozcamos a Dios, y que de nuestro interior haya un reconocimiento para compaginar en qué consiste nuestra existencia y qué propósito tiene nuestra vida, para glorificar a Dios. Como dice también la Escritura, para ver los signos de los tiempos, por donde Dios también nos está hablando hoy. Como decía el pastor, no nos podemos quedar allá. ¿Por dónde están los signos de ese mensaje que Dios nos quiere dar a pesar de nosotros y nosotras? A pesar de todo, Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo amor, como decía nuestro querido Cecilio Arrastía. A pesar de todo, Dios sigue siendo amor. No olvidemos eso. A pesar de todos los pecados nuestros. Yo por eso soy evangélico. Si no, sería santero, sería lo que ustedes quieran. Que no soy evangélico exactamente porque a pesar de todo, el amor y la gracia de Dios está ahí. Es incluso cuando más maluco soy. Por una vez alguien, no voy a decir su nombre en esta iglesia, a un pariente nuestro que estaba metido en mucho pecado, quería gritar de tan fuerte que era el pecado que tenía. Y esta persona le dijo: esas oraciones Dios no las oye, porque tú eres muy pecador. Y yo le dije: ¿quién te enseñó esa teología tan mala? ¿Quién te enseñó esa Biblia tan mal aplicada? Es al contrario.
Hasta el salmista dice de lo profundo. Y de profundis es que el pecado era profundo. Calaba conciencia adentro. Inclusive los pecados secretos y los de omisión. Entonces, es importante ubicarse en qué dimensión tiene nuestra vida respondiendo a esa gracia de Dios. Y dice el texto, sabiduría e inteligencia. Hay gente que tiene mucho libro metido en la cabeza, que tiene mucho axioma en la cabeza, que son buenos polemistas. Yo a veces me los he encontrado en el Comité Central del Partido Comunista de Cuba. No se crea que esto de ser misionero es tan fácil. Me toca Cuba y fajarse con un ateo no es cosa fácil, porque los ateos son peores que los fundamentalistas cristianos. Y tener uno que discurrir con una persona que tercamente se aferra a su fe atea, porque para ser ateo, yo, hay que tener mucha fe. Definitivamente. Y hay gente en nuestras iglesias, en nuestros seminarios, en nuestra escuela, y yo, imagínense, yo el único puesto que no he ocupado en un seminario es el de conserje. Y un día de esto voy a hacerlo. He sido de todo en un seminario menos conserje. Y un día voy a pedirle al seminario evangélico, al de McCormick, que me dejen por una noche aunque sea ser conserje. Quiero hacerlo. Porque amo tanto los seminarios. He trabajado por más de 40 años con los seminarios. Y el otro día decía yo en Chile a un grupo de profesores, la teología, hermano mío, el doctorado no salva. La teología no salva a nadie, lo que salva es el evangelio. Lo que pasa es que la teología nos ayuda a pensar, nos ayuda a entender, nos ayuda a clarificar. Por eso tenemos pastores, pastoras, seminarios, libros, estudios bíblicos, para aprender, para crecer en la fe. Eso también es bíblico. Pero hay que poner en su justa proporción, en su justa relación, qué significa esa inteligencia. Y entonces añade, sí, inteligencia sí, y sabiduría. Sentido común. Decía mi papá, el más común de todos los sentidos. Hay que tener una capacidad intelectiva, pero hay que también ser sabios y sabias. Mi tía Eva, maestra de fe, hablamos con Priscila ayer, dejó los estudios, la escuela, para mantener a la familia, y después se fue a estudiar, ya grande. Yo la venía a buscar a veces aquí, o iba con el tío Cruz a buscarla a Bayamón, comprábamos pan en la panadería Ramos, pero íbamos a buscar a Titi Eva. Se fajó a estudiar y se graduó con las hijas. Esa es sabiduría. Y se graduó con honores, que es la cosa, porque tampoco la cosa es de mediocridad. Pero ¿qué era lo que estaba en el fondo del asunto? Que ella dejó de ser para sí desde el evangelio y se entregó a sus hermanos y hermanas huérfanos, como ella, con Papa Heraclio y Mamá Emilia ahí. Eso es entender el evangelio. Y hacemos sacrificio porque la vida, la vocación, sea uno pastor o sea maestro, sea abogado, sea médico, la vocación exige sacrificio. La vocación no es solo hacer lo que me gusta, ni lo que me hace feliz. Esa bobería de que, sí, lo que yo quiero es ser feliz. No, bueno, unos días no vas a ser muy feliz. Ni en el ministerio, ni siendo médico. Cuando te toca cortar un tumor porque es de vida o muerte, no te creas que es nada feliz. Pero tú eres llamado a ser médico, médica, a hacer decisiones, un juez, una jueza, un ingeniero,
en una ciudad donde tiene que cambiar una pieza, a lo mejor eso significa que va a salvar la vida de la ciudad. Son decisiones vocacionales, de sacrificio, de conciencia. Y eso también hay que ponerlo en esa dinámica. Inteligencia y sabiduría. Ese es el misterio. Ese es el misterio. Compaginarlo, acompasarlo en nuestra vida. Para marcar nuestra existencia, para marcar nuestro testimonio, nuestra conducta. La gente se pregunta, ¿por qué este mundo anda tan mal? Porque la gente no comprende ni qué significa la conducta, ni la moral, ni qué significa responder por valores. Entonces cada quien hace lo que le da la gana. Y vivimos del caos, hasta manejando, hasta guiando. Entonces, ¿por qué las cosas andan mal? Eso no vino de otro lado. Es nuestra propia manera de no convivir. Y en el Evangelio, el sentido común dice, tomemos la fe, tomemos lo que la fe nos tiene que dar para nosotros hacer de esta fe una manera de convivir, de vivir plenamente, de vivir la fe, de manifestar en nuestro rostro, en nuestro cariño, en nuestro afecto, en nuestro amor fraternal, en nuestra consejería con nuestros hijos, en nuestros besos y abrazos con nuestros nietos. Ser auténticamente evangélicos y evangélicas. Dice Efesios, reunir en Cristo todas las cosas. El proyecto de Dios, la integración, el proyecto histórico de redención, de encarnación. Si el modelo de Cristo lo tenemos, lo que pasa es que en nuestro pecado, en nuestra enajenación, en nuestra alienación, dicen los filósofos y los psicólogos, no hemos entendido el potencial transformador que tiene el Evangelio y no lo aplicamos donde lo tenemos que aplicar. Y de momento nos obnubilamos, nos cegamos completamente y creemos que tenemos la decisión clara y no la tenemos y no nos detenemos además y cometemos errores. Y mucha gente ni siquiera reconoce que cometió el error. Nosotros en el Evangelio le llamamos a eso pecado, enajenación, errar el blanco, no estar en sintonía con Dios. Y dice aquí que el propósito de Dios en Jesucristo, reunir todas las cosas en Cristo para que tengan sentido. Desde Cristo, en la fe cristiana, nosotros hacemos sentido del gran mapa. Y el gran mapa nos posibilita caminar, nos posibilita entender, nos posibilita, ahora hay por ahí el GPS y los celulares, y uno le ponen aquí un aplicador en el celular, y allá en Chicago sin esto se muere uno, porque aquello es un pandemonio, y ya no hay mapitas escritos, ahora sí que todo es acá, márquele a hija, ¿cuál es la ruta que llega a downtown? Tiene que agarrar, ok, correcto, ahora está todo tecnificado. Bueno, aún eso, el mapa del celular, hay que tenerlo a la mano a los que puedan. En otras palabras, tiene que haber una especie de brújula que dirija, que le dé dirección a uno, que no sea como aquello que decían los indígenas antiguos. El que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. El que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Pero el que intenta saber para dónde va y descifrar ese camino de fe, necesita la brújula, necesita el mapa, necesita la inteligencia, necesita sabiduría, necesita la presencia del Espíritu Santo, necesita entender cuáles son las claves de discernimiento para la fe cristiana, para una vida cristiana de significado. Legado de fe, una tradición viva que se nos ha transmitido.
una tradición viva que se nos ha transmitido. Ustedes quieren almorzar y yo también, pero denme más tiempo. En los años 90, cuando mi mamá pasó a la presencia del Señor, mi tía Eva, y me hacía notar Priscila ayer, que a mi tía Eva le gustaba mucho conversar conmigo. Era como el, no se enojen los otros sobrinos. Pero desde niño siempre me llamaba para hablar. Y siendo pastor yo venía a hablar con ella y en muchas ocasiones en la vida, ella, más ella a mí que yo a ella, me aconsejó y yo la aconsejé. Pero cuando mi mamá partió con el Señor, en el mismo día del funeral, yo notaba que mi tía, además de estar triste, estaba en un proceso de mente ida. Y yo lo percibí como un sexto sentido y me senté con ella. Allí en la casa de mi hermana. Y me dice, una parte de mí se fue hoy. Una parte de mí se fue hoy. Tú sabes bien. Entonces te voy a, como tú eres líder espiritual de la familia nuestra, voy a poner una responsabilidad en tus hombros. Me vas a entrevistar. Así, sí, vamos a conversar, pero con nadie más. Y te voy a contar todo de la familia nuestra. Todo, lo bueno y lo malo. Todo, te voy a contar todo lo que tú no sabes. Y como tú eres pastor, lo vas a conservar en tu corazón. Yo me voy a llevar parte de eso a la eternidad cuando me toque y cuando te toque a ti. Pero yo quiero sacarlo de mi pecho y quiero entregártelo a ti para que te sirva, para que aprendas, para que ayudes como pastor. Y me empezó a contar cosas que yo no les voy a contar a ustedes. Pero una cosa sí me dijo. Cuando llegamos a la pregunta, ¿y cuál es el impacto que usted le concede? Me acuerdo como ahora, ahí en la casa, en la parte de atrás, en una hamaca estaba ella. ¿Y cuál es lo que usted le concede al impacto del evangelio en el barrio, en la familia, en la iglesia, en la comunidad? Y se incorporó, como que le habían tocado una fibra. Se incorporó de la hamaca y me dijo, Carmelito, el evangelio de Jesucristo entró a este barrio, entró a nuestras casas, nos transformó, somos distintos y distintas y el Señor es una obra de redención inmensa y ya tú has visto cómo hemos sido bendecidos. Eso es lo que ha pasado aquí. De eso es que nosotros testificamos. El evangelio entró aquí a pesar de nosotros. Mamá Emilia estaba enferma, metida en el espiritismo. Y Paperaclo agarró la Biblia que le dio el misionero y le leyó el evangelio. Ella no sabía leer, escribir el sí, con un quinqué, y se sanó. El misionero no hizo ni una sola oración. Y Mamá Emilia se sanó y vivió más de 100 años. El propósito de Dios. Cuando yo me quiero poner petulante, pienso en eso. Cuando me quiero querer saber que sé mucha teología, ¿de dónde vengo? Yo vengo de una familia. Y las de ustedes, con las que Dios tuvo misericordia. Tuvo misericordia, no olvidemos eso. Lo demás es secundario. Y cuando se incorporó, me dice, y esa es la verdad del evangelio en nosotros, Carmelito. Esa es la verdad del evangelio. Y tú lo has predicado y tú lo sabes. Y no se te olvide con aquellos ojitos dulces de Titi Eva. La matrona de nosotros. La Tana de allá de ustedes. La Gela. Si es que esta iglesia, y no voy a seguir mencionando nombres para no dejar a nadie, pero nosotros hemos tenido una playa de mujeres espirituales que para ella, para su familia, para sus hijos, para su barrio,
recibieron el evangelio y no lo soltaron. No lo soltaron. Y contra viento y marea, con crisis económica, con depresión o sin depresión, con dinero o sin dinero, buscando, esforzándose, sacrificándose, educaron familias. No se nos olvide, ayudaron a construir templos, hicieron pasteladas, se amanecieron orando por enfermos, entregándolos a la presencia del Señor cuando ya sus cuerpos no daban más, confiando en la voluntad del Señor. El Evangelio, ese es el Evangelio. Y eso es lo que estamos celebrando en este centenario. No es ni este templo con todo lo hermoso que es, ni los otros que construimos, ni todo lo que nos ha bendecido Dios que es bueno. Y eso lo vamos a celebrar y lo vamos a gritar. Lo que vamos a gritar y vamos a celebrar en ese legado de la fe es que creemos y somos y vivimos y nos movemos en el Espíritu de Dios. Y Dios no nos ha dejado y no nos va a dejar, conforme a su promesa. La palabra de verdad, el evangelio de salvación, saber de salvación, le llamaban los teólogos. Espíritu Santo y sello. Aquí hubo el avivamiento del 32 y 33. Por aquí comenzó, por Santa Rosa, por Espinosa, por Calle Comerío. Esta iglesia se inscribió por la acción del Espíritu y todas esas mujeres recibieron el sello del Espíritu Santo. ¿Y sabe cuál fue lo bueno? Que no se enajenaron, no se volvieron locas, ni fanáticas. Al contrario, afirmaron lo más profundo de su fe. Después de yo hacer todas esas entrevistas con Titi Eva, recuerdo que una vez, cuando yo era pastor en Dorado, habían situaciones muy difíciles en nuestra denominación. Yo también tenía deseo de seguir haciendo estudios doctorales, pero sobre todo estaba triste yo, estaba triste. Nos asesinaron a un hermano del alma nuestro, Abraham Rosa Ramos. Y Moisés me llamó, que ya descanse la presencia del Señor. Y me dice, ¿tú sabes lo que esto implica? Y salté de Dorado aquí. Y estuve allá con Ángela y con Alejo, con la familia. Y comenzamos a hablar sobre el funeral. Y la familia decidió que yo predicara. Y a mí me entró una crisis. Y me fui, me encerré y puse en 10 el aire acondicionado de la oficina pastoral de Dorado y no me daba el aire. Estaba sudando frío. Me tiré al piso, me retorcí, temblé. Y empiezo a gritarle, Dios mío, dame palabra. Dame mensaje para esta familia que yo quiero tanto. A esta iglesia que yo quiero tanto. Y después de varias horas, busqué otra vez en la Biblia, toqué el estante, traté de componerme. Y entonces encontré aquel texto que dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y preparé un sermón estructurado sobre la base de ese texto. Y vine aquí. Esta iglesia ahora es bautista, no es discípulo de Cristo porque tiene solo el púlpito en el centro, pero está bien. Y vine aquí y prediqué. Y algunos hermanos hasta lloraron, otros me abrazaron. Algunos están, la mayoría, en la presencia del Señor. Los más jóvenes no se pueden acordar de aquello. Y yo terminé y le hice así al llavero que tenía y sentí una paz en el corazón. Y me fui a tomar café a casa de Titi Eva. Y le dije, yo le había dicho a usted que yo me iba del ministerio. Y estaba orando por eso. Y me miró con aquellos ojitos y me dice, un pastor que predica
un sermón como ese, irse del ministerio. El Señor la usó, la miré, la abracé y decidí que yo iba a seguir en el ministerio. Y he seguido con días oscuros, con días claros, como nos ha pasado a todos y todas, como le pasó a toda la playa de familiares nuestros que creyeron aquí, que confiaron en el Señor. Y nosotros creemos que ese legado de fe, que ese mensaje permanece y nos dará el triunfo que da la fe hasta el día de Jesucristo. Amén.